Me llamo Juana y tengo 32 años. Gasté hasta el último centavo de mis ahorros para comprar una vieja gasolinera abandonada al borde de una carretera secundaria que casi nadie utilizaba. El lugar parecía un cadáver olvidado por el tiempo. Las bombas estaban oxidadas, las ventanas rotas, el letrero principal apenas se sostenía y la pequeña tienda de conveniencia tenía más polvo que productos. Cuando firmé el contrato, sentí una mezcla de miedo y emoción. Era todo lo que tenía. No había un plan B. No existía una red de seguridad. Si aquello fracasaba, perdería años de trabajo, sacrificios y sueños. Pero mientras observaba aquel terreno, algo dentro de mí me decía que estaba viendo algo que los demás no podían ver. Mi familia, sin embargo, tuvo una reacción completamente distinta. La misma tarde en que firmé los documentos, organicé una cena para contarles la noticia. Pensé que quizás se sorprenderían, tal vez incluso me apoyarían un poco. Me equivoqué. Mi padre dejó el tenedor sobre la mesa y me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Compraste qué? Una gasolinera. ¿Una gasolinera abandonada? Asentí. Mi madre soltó una carcajada nerviosa. Juana, dime que estás bromeando. Cuando les expliqué que había utilizado todos mis ahorros para comprarla, el silencio se volvió tan pesado que podía sentirse en el aire. Entonces llegó la frase que jamás olvidaría. Has vaciado tus ahorros para comprar una gasolinera en ruinas, dijo mi padre. Eres una ingenua. Mi madre negó con la cabeza. No puedo creer que hayas hecho algo tan irresponsable. Pero quien más disfrutó humillarme fue mi hermano mayor, Ricardo. Se inclinó hacia atrás en la silla, cruzó los brazos y sonrió. Eres un fracaso sin remedio. La mesa estalló en risas incómodas. Yo intenté defenderme. Intenté explicar que el terreno estaba ubicado cerca de una futura ampliación de carretera que había sido aprobada meses antes. Había investigado durante semanas. Había leído informes municipales, estudiado mapas y hablado con ingenieros locales. Pero nadie quiso escucharme. Para ellos, yo simplemente había cometido el error más grande de mi vida. Aquella noche regresé a mi apartamento llorando. No porque dudara de mi decisión. Lloraba porque me di cuenta de que las personas que más deberían haber creído en mí eran las primeras en esperar mi fracaso. 2 semanas después empecé las renovaciones. No podía permitirme contratistas caros, así que hice casi todo con mis propias manos. Pinté paredes. Retiré basura. Limpié vidrios. Reparé estanterías. Había días en los que trabajaba 16 horas seguidas. Mis manos terminaban cubiertas de ampollas. Mis músculos me dolían tanto que apenas podía dormir. Mientras tanto, mi familia seguía burlándose. Cada llamada terminaba igual. ¿Ya quebraste? ¿Cuándo piensas vender esa ruina? Todavía estás a tiempo de admitir que te equivocaste. Yo sonreía y seguía trabajando. Porque cuanto más tiempo pasaba allí, más convencida estaba de que algo importante se escondía detrás de aquella propiedad. Había detalles que no encajaban. Por ejemplo, el antiguo dueño había rechazado varias ofertas superiores antes de aceptar la mía. Además, algunos vecinos veteranos parecían extrañamente interesados en saber qué estaba haciendo en el lugar. Y luego estaba la habitación de almacenamiento detrás de la tienda de conveniencia. Una habitación pequeña, oscura y olvidada. La puerta llevaba décadas cerrada. Según los documentos, era simplemente un almacén viejo. Nada especial. Pero cada vez que pasaba frente a ella sentía una curiosidad difícil de explicar. Una mañana decidí entrar. La cerradura estaba tan oxidada que tardé casi 1 hora en abrirla. Cuando finalmente cedió, una nube de polvo salió disparada hacia mi cara. Encendí una linterna. Las paredes estaban cubiertas de cajas viejas. Herramientas abandonadas. Archivos húmedos. Muebles rotos. Nada extraordinario. O al menos eso pensé al principio. Mientras retiraba objetos para limpiar el lugar, encontré algo extraño. Detrás de una estantería metálica había una sección de pared diferente al resto. El color del cemento no coincidía. Parecía una reparación antigua.
Me acerqué. Golpeé la superficie con los nudillos. Sonó hueca. Mi corazón comenzó a acelerarse. Volví a golpear. Hueca otra vez. Durante varios segundos permanecí inmóvil, intentando convencerme de que seguramente no significaba nada. Pero una voz dentro de mí insistía en lo contrario. Busqué un martillo. Retiré parte del revestimiento. Y entonces encontré una pequeña puerta metálica oculta. No aparecía en ningún plano de la propiedad. No figuraba en ningún documento. Parecía haber sido escondida deliberadamente. Recuerdo perfectamente cómo me temblaban las manos. Intenté abrirla. No se movió. Estaba cerrada con un mecanismo antiguo. Pasé el resto del día intentando averiguar cómo funcionaba. Esa noche apenas pude dormir. Mientras mi familia seguía convencida de que había arruinado mi vida, yo no podía dejar de pensar en aquella puerta secreta. Porque algo me decía que detrás de ella había una historia que llevaba décadas enterrada. Y todavía no tenía idea de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi futuro para siempre. A la mañana siguiente regresé a la gasolinera antes del amanecer. Apenas había dormido. No podía dejar de pensar en aquella puerta metálica escondida detrás de la pared falsa del almacén. Preparé algunas herramientas, una linterna más potente y una cámara para grabar por si encontraba algo importante. Durante casi 2 horas intenté abrir el mecanismo oxidado. Finalmente escuché un clic seco. El sonido resonó en aquella habitación silenciosa como si alguien hubiera despertado después de décadas. Respiré hondo y empujé la puerta. Del otro lado apareció una pequeña habitación subterránea. No era muy grande, pero estaba increíblemente bien conservada. Había archivadores metálicos, cajas selladas y una vieja caja fuerte empotrada en la pared. Mi corazón latía tan rápido que podía escucharlo. Empecé a revisar los archivadores. Al principio encontré documentos antiguos relacionados con la estación de servicio. Luego aparecieron contratos, registros de propiedad y papeles empresariales fechados en los años 80. Pero lo verdaderamente impactante llegó unos minutos después. Dentro de una caja sellada encontré documentos que demostraban que el terreno completo donde estaba construida la gasolinera había sido adquirido décadas atrás por una compañía petrolera que jamás llegó a desarrollar un enorme proyecto comercial. Aquella empresa había desaparecido años después, pero los derechos asociados a ciertas parcelas seguían existiendo. Seguí leyendo. Cuanto más avanzaba, más me costaba creerlo. Los documentos revelaban que una parte importante de los terrenos vecinos estaba vinculada legalmente a la propiedad principal de la gasolinera debido a antiguas cláusulas nunca ejecutadas. Si aquellos registros seguían siendo válidos, el valor real de la propiedad era varias veces superior a lo que yo había pagado. Pensé que estaba interpretando algo mal. Llamé a un abogado especializado en propiedades comerciales. Durante los siguientes días revisó toda la documentación. Cuando me llamó para darme su opinión, recuerdo que tuve que sentarme. Me confirmó que los documentos eran auténticos. Además, las cláusulas seguían vigentes. La gasolinera que todos consideraban una ruina prácticamente inútil estaba vinculada a derechos sobre terrenos estratégicos que habían aumentado enormemente de valor debido a la nueva ampliación de la carretera. De repente, todo comenzó a encajar. El antiguo propietario había rechazado otras ofertas porque probablemente conocía parte de la historia, pero jamás había conseguido resolver toda la situación legal. Yo, sin buscarlo, había encontrado las pruebas que faltaban. Durante los meses siguientes trabajé junto a abogados, urbanistas e inversores. El proceso fue largo, agotador y lleno de obstáculos. Hubo reuniones interminables, trámites complicados y negociaciones difíciles. Mientras tanto seguí operando la pequeña tienda de conveniencia que había renovado con mis propias manos. Poco a poco comenzaron a llegar más clientes gracias a las obras de la nueva carretera. Las ventas crecían cada mes. Un año después, la gasolinera ya generaba beneficios estables. 2 años después, una empresa de desarrollo comercial me presentó una oferta para adquirir parte de los derechos asociados a los terrenos. La cifra era tan alta que pensé que había leído mal el documento. Era más dinero del que había imaginado ganar en toda mi vida.
Acepté únicamente después de revisar cada detalle. Cuando la operación se completó, pasé de ser la supuesta fracasada de la familia a convertirme en propietaria de activos valorados en millones. Curiosamente, fue entonces cuando mi familia volvió a aparecer. Mi padre fue el primero en llamarme. De repente ya no parecía tan convencido de que yo hubiera cometido un error. Mi madre comenzó a hablar de lo orgullosa que siempre había estado de mí. Y Ricardo, el mismo hermano que se había reído en mi cara y me había llamado fracaso sin remedio, apareció un domingo en la gasolinera con una sonrisa que no le había visto en años. Después de unos minutos de conversación incómoda, finalmente llegó al verdadero motivo de su visita. Necesitaba dinero para cubrir varias deudas y quería que yo lo ayudara. Lo escuché en silencio. Después recordé aquella cena. Recordé las risas. Recordé las burlas. Recordé las noches en las que trabajaba sola hasta el agotamiento mientras ellos esperaban verme fracasar. Entonces le respondí con calma. Le dije que no guardaba rencor, pero que también había aprendido una lección importante. Las personas que aparecen únicamente cuando llega el éxito no son las mismas que estuvieron presentes durante la lucha. Mi hermano bajó la mirada. No discutió. Creo que por primera vez entendió el daño que había causado. Con el tiempo reconstruí algunas relaciones familiares, pero nunca olvidé lo ocurrido. Porque el verdadero tesoro que encontré detrás de aquella pared secreta no fue el dinero. Fue la confianza en mí misma. Aprendí que muchas veces las personas juzgan los sueños porque no tienen el valor de perseguir los suyos. Aprendí que las opiniones ajenas no determinan nuestro destino. Y aprendí que el éxito más satisfactorio no es demostrar que otros estaban equivocados, es demostrarte a ti misma que eras capaz de lograrlo. Hoy, cuando paso frente al antiguo letrero restaurado de aquella gasolinera, sonrío al recordar el día en que vacié todos mis ahorros para comprar una ruina que nadie quería. Esa decisión cambió mi vida para siempre. Si esta historia te recordó la importancia de creer en ti mismo incluso cuando nadie más lo hace, suscríbete a Venganza Sombría para escuchar más historias de superación, justicia y giros inesperados que demuestran que nunca debes rendirte antes de tiempo.